Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestras unidades temáticas por semana. Y esta semana nos toca hablar sobre el desarrollo de la escritura y la oralidad. Para empezar, quisiera que ustedes me comenten, según toda la experiencia que tienen en sus años de trabajo, cómo están manejando esta situación de la escritura y la oralidad en sus aulas. ¿De qué forma, ya sea la lengua indígena o el castellano? Les escucho. ¿Quién se anima? Solo deben hablar de la experiencia que tienen ustedes desde sus prácticas pedagógicas que hacen en el aula, ¿no? Nada más. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué nos falta? Etcétera. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, profe Lidia. Buenas noches, compañeros. Bueno, la oralidad, mi trabajo yo lo estoy haciendo desde la lectura de las obras literarias. Ya una vez que se finaliza con la lectura, ¿no? Narramos a cómo esté organizado el texto, sea por títulos o ya sea el texto entero, ¿no? Socializamos de manera oral de qué trata y finalizamos con la escritura realizando un análisis literario, ¿ya? Donde estamos especificando el tema central, los temas secundarios, el personaje principal, los personajes secundarios, los ámbitos, las figuras literarias que están presentes dentro de la obra literaria, ¿ya? En la oralidad está también la exposición de los contenidos temáticos, dice. Y posterior a ello estamos estructurando el tema, así como se ha presentado, sea en mapa conceptual, mapa mental o cuadros comparativos, ¿ya? Durante esta gestión hemos desarrollado también la oralidad con los cuentos ancestrales del contexto, ¿ya? Y posterior a ello también lo hemos ¿cómo le puedo decir? Escrito, ¿no? Un texto, una composición de textos de cuentos ancestrales, Lice. Eso puedo compartir, Lice. Gracias. Bien. Muy bien, profe. ¿Alguien más que quiera compartir? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo, más que todo, en el aula, empezando con la práctica, se da inicio con relatos de nitos, leyendas de su comunidad, de la comunidad, y también esos nitos plasmarlo en escrito, en textos, ya teniendo idea, ¿verdad? Un estudiante relata y de eso argumentando o cambiando algunas temáticas van modificando en texto escrito. Y también se ha presentado obras dramatizadas para más fortalecer la oralidad. Y también se hizo tesis de lecturas de las obras para poder mejorar la escritura, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Ya está bien, gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, no hay nadie más, creo, pero hay otra pregunta más que les quiero hacer. ¿Cómo y en qué momentos manejan la lengua indígena y la lengua castellana? O sea, ¿hay un momento donde existe un especial manejo para cada lengua? Les escucho. Lice, en cuanto a la lengua originaria, lo realizamos al inicio de cada exposición de tema. Puede ser el saludo, tal vez iniciar con Lupiwis, decimos pensamientos,
jamusiñanaca, adivinanzas, o tal vez un chaparar, una poesía, ¿no? Los estudiantes algunas veces sienten vergüenza al expresar su lengua originaria, ¿no? Entonces, por lo menos para la introducción estamos desarrollando, porque sabemos que es lengua castellana y originaria, ¿no? Entonces, algunas veces también tenemos nosotros seguimiento de los directores y entonces de esa manera nosotros estamos practicando la lengua originaria. Alguno que otro también hace un breve resumen de lo que ha sido la exposición de su tema, Lice. Muy bien. ¿Alguien más? Lice. Sí, profe Cintia. Lice, buenas noches. Buenas noches. Después, profe María. Desde mi práctica educativa, licenciada, yo siempre lo realizo en los saludos. Y a veces, cuando la clase está un poco, se puede decir, tal vez un poco aburrida, buscamos didácticas para hacerlo siempre en el idioma originario. Y hacemos la práctica de la escritura también en el idioma originario. Muy bien. Gracias, profe Cintia. Profe María, Eugenia, quería hablar. Sí, Lice, buenas noches. ¿Me escucha, Lice? Sí. Estaba mal mi micrófono la anterior semana. Ya, está bien, ahora la escucho, profe. Ya, perfecto. En principio, Lice, buenas noches, compañeros y compañeras también. De igual manera, un saludo. Bueno, Lice, yo quería aportar con lo siguiente para también aprovechar este medio o este grupo, ¿no? De profesionales justo en nuestra área también. Entonces, nosotros en la ciudad de Potosí, Lice, hemos conformado, o no sé si tal vez tenga conocimiento, desde el ministerio en realidad, un grupo que se llama Revitalizadores del Idioma Originario, ¿ya? En el que estamos trabajando profesores de todas las áreas en realidad es licenciado, no es solo lenguaje. Está músicos, física, química, está artes plásticas, todas las áreas, primaria también, ¿no? Hay algunos incluso distritales, directores que están participando. Ya hemos tenido ya el segundo taller. En este taller lo que nos indica, lo que aprendemos, ¿no? Obviamente aparte de conocer más la estructura del idioma que yo estoy hablando en este caso, lo que nos indica aparte de eso es, tenemos una ideología, se puede decir, que hemos plasmado, que hemos concretado, y es enseñar el quechua, aprender el quechua, no enseñar el quechua, ese es el lema, ya no enseñar el quechua, enseñar con el quechua. Eso es nuestro lema. O sea, ¿qué queremos decir? De que si bien nosotros, digamos, igual nosotros íbamos con esa idea cerrada, ¿no? Ay, deberían darnos un profe del lenguaje o de quechua exclusivamente, un área, un ítem de quechua, así. Y tienen razón, ¿no? Los del ministerio que indicaban, ¿no? Decían, cuando nosotros hablamos así, pedimos esta idea, entonces es muy cerrada. Directamente va a haber solo un profe de quechua. Entonces, ¿pero qué hay con el profe de mate? ¿Qué hay con el profe de música? O sea, ellos no van a aprender quechua, ellos no van a hablar, entonces el de quechua van a decir, no, profes, nosotros somos es de nosotros nuestro idioma, entonces todos tenemos que dominar, sea el director, sea el profe de mate, así el de primaria, todos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que en cada momento, en todo momento, igual eso también les invoca a todos los profes, que usemos nuestro idioma originario, no solamente quechua, ¿no? Tenemos todos nuestros idiomas originarios. Entonces, enseñemos con el quechua, enseñemos desde el quechua. Por ejemplo, hasta parece un poco contraproducente todo lo que hablamos, pero, por ejemplo, nosotros igual enseñamos lengua extranjera. Entonces, ¿cómo voy a enseñar quechua o inglés con quechua así? Y de verdad que se puede, licenciada. Hay sectores que los estudiantes, por ejemplo, es clarito, profesor, sabemos cuando te han entendido, ya están anotando, están con una sonrisa y ese estudio facial de los estudiantes, obviamente solo los profesores podemos ver estando al frente, ¿no? Y cuando no se entienden, igual están así, como que entrecerrando los ojos. Entonces, ahí es cuando se usa, al menos personalmente mi experiencia de mí, ahí es cuando yo aprovecho en usar, mana, guaguas, caiman, orgona, caiman, rin, caiba, cailla, rin, casi, aunque en quechua, aunque sea la explicación en inglés, ¿ya? Entonces, digamos, los pronombres solo usamos para en quechua, ¿no es cierto? Kailapa, hapis, guaguas, tercera persona, mana, chaipa, hapin, así. Así.
O sea, y hay eso, esa cara de satisfacción de la que les hablaba, Licen, y es bueno, entonces, no enseñar exclusivamente algunas palabras en quechua, porque obviamente los estudiantes, algunos, como dice el profe que me antecedió, obviamente dominan, algunos saben y obviamente quizás tienen vergüenza, pero entonces está bien enseñarles desde esa parte, ¿no? De que los estudiantes no tengan vergüenza de algo que a ellos les identifica. En realidad somos, no tenemos otra cultura, entonces sentirnos orgullosos de este bonito idioma que es, a diferencia de todos, tiene su estructura, tiene su gramática, tiene sus particularidades y no es más que otro idioma. Entonces, eso dicen, yo les igual invoco a todos los profesores que estamos en este grupo, que enseñemos desde nuestro idioma originario y no tanto solo el idioma originario, ¿no? Eso dicen, muchas gracias. Exacto, muchas gracias, profe. Profe Dionisia. Sí, licenciada, muy buenas noches, colegas. Una estrategia que a mí me funciona desde la experiencia educativa que yo tengo en la lengua originaria, realmente a mí me ha ayudado bastante a poder fortalecer en mis estudiantes lo que es la participación de ellos, ¿no? Ya sea de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? De acuerdo a lo que ellos han aprendido. Desde su infancia, de muchos de ellos es su lengua materna, la lengua quechua, pero de muchos de ellos también no lo es, ¿no? Solamente son monolingües de la lengua castellana. Es de ahí que a mí me ha fortalecido también de que ellos también puedan comunicarse, principalmente al inicio con el saludo, ¿no? Tanto de la maestra hacia los estudiantes y de los estudiantes a la maestra, y también entre compañeros. Otro aspecto que a mí me ayuda bastante es el aspecto de las trabalenguas, ¿no? Las trabalenguas, después que también los imasmari, ¿no? Que son las adivinanzas que les ayuda también a ellos a poder desenvolverse con la lengua quechua. Entonces, también otro aspecto que puedo rescatar de mis estudiantes es los diálogos que a ellos les fortalece bastante, principalmente a un estudiante que conoce de la lengua materna, tal vez su lengua materna el quechua, con un estudiante que solamente habla la lengua castellana. Entonces, desde ahí, licenciada, a mí me fortalece también de que ellos puedan interactuar. El estudiante que sabe hablar la lengua quechua trata de hacerle entender de diferentes maneras a su compañero lo que le está queriendo comunicar del tema que estamos desarrollando, ¿no? O sea, son pequeños diálogos, son diálogos breves que a ellos les llama la atención, ¿no? Entonces, son aspectos muy importantes que a mí me fortalecen también, licenciada, desde mi práctica educativa. Gracias. Sí, muy bien, profe. Gracias, profe Denise. ¿Alguien más que quisiera hablar? Sí, muy buenas noches, licenciada y colegas. Sí, en cuanto al idioma originario, ¿no? Aquí en la comunidad de Machacamarca, que bueno, todos tendrían que hablar, ¿no? Pero se nota de que los estudiantes tienen vergüenza, se podría decir, ¿no? Entonces, aplicando esta materia, yo empiezo, porque ellos son tímidos, o sea, aquí se ven como el que habla quechua está discriminado, algo así. Entonces yo tengo que empezar de acuerdo a las canciones, a empezar a cantar con ellos recién se animan. Entonces de esa manera estamos aquí trabajando con lo que es el idioma quechua. Muy bien, profe. Gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces aquí hemos visto varias situaciones, ¿no? Unos usan simplemente el quechua como una herramienta, digamos, de funcionalidad, digamos, de que se está dando de cierta forma un uso extra a la lengua indígena, ¿no? Y en otras situaciones se está dando prioridad a la lengua indígena, se está haciendo esa política lingüística donde tenga prestigio la lengua, ¿no? Entonces, de cierta forma, cuando se le da ese prestigio a la lengua, pues ya poco a poco se va disminuyendo esta situación de la discriminación a la lengua indígena, ¿no? Sabemos muy bien que por toda la historia y por todo lo que hemos pasado durante la colonización, la independencia, etcétera,
ha habido mucha discriminación ante los indígenas y especialmente a la lengua indígena porque sabemos que ha empezado como lengua oral y hemos visto en el anterior módulo también que ya diferentes autores también hacían esa diferencia, ¿no? De cómo era el pensamiento, digamos, de una persona que sabía escribir y leer y simplemente otra persona que simplemente sabía hablar, o sea, utilizaba la oralidad, ¿no? Entonces hemos visto que ellos precisamente hacían esta discriminación, ¿no? De que esta persona con simplemente esta función de poder expresar sus pensamientos mediante el habla, simplemente tenía esa reflexión instantánea, ¿verdad? En el momento y en el presente, ¿verdad? Y las personas que sabían leer y escribir, para estas personas eran las que tenían reflexión, tenían más conocimientos, ¿verdad? Entonces, por todas esas situaciones, es que nuestras lenguas indígenas han ido desprestigiándose, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces, diferentes situaciones, como nos ha mostrado la profe Eugenia, la profe Dionisia, pueden ser útiles para que empecemos a darle un nuevo prestigio a nuestra lengua indígena, ¿no? Entonces, es mucho trabajo por hacer. Esto se está haciendo desde las primeras aplicaciones de la EIB, desde el proyecto de Educación Intercultural Bilingüe, las PEIB, después la EIB, ¿verdad? EIB. Entonces, poco a poco se está yendo, se trata de, ¿verdad?, introducir a la sociedad nuestras lenguas indígenas y con las nuevas políticas de este Estado que ha entrado, o de este gobierno que ha entrado, también, ¿verdad?, ha querido, digamos, enfatizar más el uso de la lengua indígena, haciendo que todos los funcionarios públicos tengan que utilizar esta lengua, ¿no? Entonces, se está haciendo varias planificaciones para que pueda fortificarse las lenguas indígenas y no tengan ese desprestigio y discriminación que tienen ahora, ¿no? Entonces, es un arduo trabajo, bueno, es a largo plazo también porque tenemos que también deconstruir sistemas o normas mentales que tenemos, ¿verdad?, en nuestras cabezas, de que ya inclusive nuestros padres de familia también piensan que si enseñamos lengua indígena, no estás enseñando nada, ¿no? Entonces eso se nos ha quedado en la cabeza, ¿para qué le va a servir? Y tenemos que tener muy en claro que el hecho de aprender una lengua indígena les va a servir porque estamos en Bolivia y dado el momento, tarde o temprano, te cruzas en un contexto monolingüe quechua hablante y estás ahí como en el extranjero, ¿verdad? Como que alguien que no pertenece al lugar y estás ahí sin entender nada, ¿no? Es uno. Dos, el fortalecer nuestras lenguas indígenas es fortalecer nuestras culturas, nuestras tradiciones, ¿verdad? Porque ustedes bien saben y nosotros ya habíamos visto también en anteriores módulos que la lengua es cultura, ¿verdad? Entonces, si se pierde una lengua, se pierde toda nuestra cultura, ¿no? Entonces, si bien no se ve así con claridad y explícitamente esa importancia que tiene la lengua, pues poco a poco tendríamos que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Porque las lenguas indígenas sean habladas de manera normal y que nadie tenga vergüenza, ¿no?, de hablar esa lengua, más bien que sea una más que de admiración, ¿no?, de que eres bilingüe, pero sí soy bilingüe castellano y quechua o aymara o guaraní o etcétera, lengua hablante, ¿verdad?, de nuestro estado plurinacional, ¿no? Entonces eso tenemos que ver muy en claro, ¿sí? Entonces, a partir de nuestra pequeña reflexión, vamos a ver qué sucede con esta situación del desarrollo de la escritura y la oralidad. Les voy a compartir toda la pantalla mejor para no tener problemas. Entonces, aquí tenemos nuestra unidad temática número 2, desarrollo de la oralidad y la escritura, ¿no? Entonces, para ver los conceptos a grandes rasgos, vemos que la oralidad es una comunicación verbal, ya que es una de las primeras acciones que tenemos, ¿verdad? Es el lenguaje hablado para poder comunicarnos y interactuar con toda la sociedad y los seres humanos, ¿verdad? También es una transmisión de cultura. ¿Por qué? Porque la oralidad nos ayuda a transmitir nuestros conocimientos, nuestras tradiciones, nuestras experiencias
y también de generación en generación preservando nuestra identidad cultural, ¿verdad? La oralidad también es es una participación activa porque toda la sociedad va a expresar sus ideas, sus opiniones, sus emociones a través de la oralidad y va a participar dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, esto depende mucho cuán bien manejamos una u otra lengua, ¿verdad? Tanto el castellano como la lengua indígena. En un contexto indígena nosotros podemos usar la oralidad de manera muy espontánea, expresar nuestras ideas, opiniones y emociones, si dominamos la lengua, ¿no? Entonces, lo mismo en castellano, ¿no? Entonces, si no conocemos bien la lengua, pues nos restringimos de esta situación, ¿no? También podemos decir que la oralidad hace que preservemos nuestra historia. ¿Por qué? Porque ahí dentro de la oralidad está la preservación de toda esa historia, esos relatos ancestrales que tenemos, ¿verdad? Y que de cierta forma se queda también en la memoria colectiva de los pueblos, porque los pueblos son comunidad, ¿verdad? Entonces, todas esas historias siempre están transmitidas en grupos en actividades realizadas en grupos, ¿verdad? Entonces ahí transmitimos todos esos conocimientos que tenemos de nuestro contexto, de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que de cierta forma también va a preservar la historia, ¿no? Y aquí sabemos muy bien que el soporte que tenemos es la memoria, ¿no? Ya lo habíamos visto en la anterior unidad. Entonces, ¿qué es la escritura? La escritura va a ser creatividad porque a través de la escritura vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación y crear historias, artículos, etcétera, que interese al lector, ¿verdad? Entonces, la escritura también va a ser comunicación porque vamos a transmitir información, ya sean, va a ir también de cierta forma enlazado con la oralidad, ¿verdad? Porque si los dos actúan de manera simultánea, pues tenemos algo más rico, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a transmitir esa información, ya sean cuentos, relatos, etcétera, de la oralidad también, ¿no? Que puede inmiscuirse dentro de esto, ¿no? Va a ser una emisión porque vamos a utilizar la escritura para expresar nuestras emociones, opiniones y perspectivas también en nuestros puntos de vista, ¿verdad? Entonces, como pueden ver la oralidad y que tanto en la oralidad nosotros expresamos estas emociones y también en la escritura vamos a expresar también las mismas emociones, ¿verdad? Porque también de cierta forma expresamos todo lo que sentimos y todo lo que pensamos, ¿verdad? Claro que en la escritura lo hacemos de manera más estructurada, ¿verdad? Esa es la situación. En la oralidad no tenemos esta situación estructurada, ¿verdad? Hablamos como queremos, podemos redundar, podemos repetir, etcétera. Pero en la escritura ya tenemos que tener, si bien expresamos todo lo que está en la oralidad, pero ya aquí se vuelve un aspecto oral, un texto oral, porque en un texto oral como tal ya se hacen oraciones más estructuradas con un orden lógico, ¿verdad? Jerárquico, si quieren, organizado. Entonces ya es un texto oral muy diferente de la oralidad donde todo es espontáneo, es natural, hasta utilizamos un lenguaje coloquial también en la oralidad, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces aquí, por eso dice la escritura es emociones también, ¿no? Entonces vas a expresar esas emociones, pero este texto ya es un texto oral, ¿no? Entonces también llegamos con la escritura a la reflexión, porque al explorar esas experiencias, pensamientos y conocimientos personales, vamos a hacerlo a través de esta reflexión escrita, ¿no? Entonces vemos que tanto la oralidad y la escritura tienen alguna relación, ¿verdad? Pero que en situaciones de uso del lenguaje como tal, de la estructura gramatical, en la escritura vamos a utilizar aspectos más gramaticales y formales y en la oralidad son aspectos más espontáneos, ¿no? Entonces, vemos, ya entrando a esto de los pueblos indígenas originarios, la escritura es un signo de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque habíamos visto que a partir de la modernidad y toda la independencia que ha entrado Bolivia y este estado que ha empezado a imponer leyes, reformas, etcétera,
al principio se ha introducido al indígena dentro de la educación, pero con esta situación de lo monocultural, ¿verdad? Si se acuerdan bien del anterior módulo, todo era monocultural, homogeneizante, ¿verdad? Porque el indígena si tenía bien acceso a la escuela, pues aquí tenía que aprender a leer, a escribir, pero solamente en castellano. Entonces, al entrar directamente al castellano, estamos viendo que era una educación descontextualizada y homogeneizante, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí había una estructura medio desigual, ¿verdad? Donde no se tomaba en cuenta las lenguas indígenas. O, sí, prácticamente es eso, ¿no? Entonces, ¿cuál era el proceso de alfabetización de estos pueblos indígenas y campesinas? Aquí vemos que estos procesos de alfabetización vienen desde la demanda que es el Iskayachay, que es el quechua, y el Payatawi, Yatiwi, que es el aymara, ¿no? Estas demandas exigían que los pueblos originarios aprendan la lectoescritura como una vía cultural de la occidental moderna, ¿no? Donde todos estos pueblos indígenas originarios tenían que hacer lo imposible, lo posible para aprender a leer y escribir, pero en castellano, ¿no? Al hacer eso, ellos pensaban que la educación iba a ser más sencilla para sus hijos también, ¿no? Porque les obligaban a ellos mismos, les obligaban a aprender el castellano debido a esta discriminación que existía, ¿no? Pero sin embargo no fue tan positivo, ¿verdad? E incluso les fue peor, ¿verdad? Porque al estar en un contexto donde no es tu lengua y estás ahí sin entender nada, prácticamente abandonas el estudio y te dedicas a otras cosas, ¿no? O más bien a la agricultura o ayudar a la familia, que es lo que se hacía en el campo, ¿no? Entonces aparecieron las reformas, ¿verdad? De la ley 1555, ahora la ley 070, donde ya introdujeron a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Donde nos dice que la lectura y la escritura del castellano sea incremental y no un sustituto de la oralidad, ¿no? Entonces, esto podemos ver aquí, ya a principios, digamos, de la ley 1565, de cierta forma se veía un bilingüismo de transición, donde aún preservaba o dábamos más importancia al castellano. Si bien se introducía la lengua indígena, pues se introducía de una forma muy mínima, ¿no? Y entonces se enseñaba más el castellano. Inicial, primaria, ya un poco estaba emparejada la situación de la lengua indígena y el castellano. Pero ya en secundaria igual tenemos la situación de que prácticamente se veía muy poco, prácticamente desaparecía la lengua indígena y simplemente la educación seguía siendo castellanizante, ¿no? Entonces aquí simplemente se cambiaba una lengua por la otra y no se tomaba mucho la oralidad, ¿verdad? Entonces simplemente era el castellano, hablar en castellano, escribir en castellano, entonces era eso lo que se hacía, ¿no? Tal vez inconscientemente porque es lo que realmente no es lo que se pretendía hacer, ¿no? Pero realmente por las pocas metodologías también que existían, se ha llegado a esta situación, pero ya más adelante llegamos al bilingüismo de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en inicial los niños entran hablando su lengua indígena, la mayoría, si es que no es la minoría, o al revés también, porque si bien a la profe hablaba, una de las profesoras hablaba de Machacamarca, que tenían vergüenza y discriminación, ya Machacamarca está cerca a la ciudad, más o menos, no sé si conozco bien, y por simplemente ese contacto de lengua y ese contacto de contextos que existe, ya desde por sí existe esta discriminación porque ellos deben salir a la ciudad también de cierta forma y ver que, bueno, es una lengua dominante, ¿verdad? El castellano. Entonces, esas situaciones tenemos que ver muy bien y también a aplicar políticas lingüísticas como la está aplicando la profe de Potosí, ¿verdad? Donde está haciendo un plan
de aprendizaje y aprender con la lengua indígena, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar muy en cuenta esa situación todos nosotros y ponernos ya en marcha de hacer un proyecto, ¿verdad? Y tomar muy en cuenta también qué podemos hacer, ¿no? Para nuestro proyecto final también nos serviría mucho para ver esta situación de aplicar realmente la lengua indígena y no simplemente ver como aspecto, como diría, como un aspecto de relleno ante la currícula, ¿no? De que tenemos que ver la lengua indígena, entonces, digamos palabras, digamos pequeñas actividades que de cierta forma están ahí porque tiene que estar la lengua indígena, ¿no? Pero no tiene un sentido, digamos, curricular, ¿no? Entonces tendríamos que ver esa situación. Entonces, en este bilingüismo de mantenimiento, lo que hacemos es que en la parte inicial se enseña en la lengua indígena, ¿sí? Y simplemente tocamos la oralidad del castellano, la forma oral. ¿Por qué? Porque el niño tiene que afianzar sus conocimientos en su lengua indígena, afianzar sus conocimientos en la escritura en su lengua indígena y una vez afianzado todas estas habilidades, pues después podrá escribir sin mayor dificultad en castellano en esta parte inicial. Entonces aquí vemos la escritura y la lectura en lengua indígena y el castellano simplemente de manera oral. En primaria ya vemos que va de cierta forma a 50-50, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces aquí el niño ya hace actividades en lengua indígena como también en lengua castellana, ¿no? Entonces aquí vemos que tanto lee y escribe en lengua indígena y también lee y escribe en lengua castellana. Ya en secundaria prácticamente ya debería tener un dominio de ambas lenguas, tanto en lo oral y en lo escrito, ¿no? Entonces, no simplemente aspectos, digamos, mínimos, sino que debería hablar espontáneamente, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, su lengua indígena y el castellano, ¿no? Esto no es que lo vamos a hacer con una varita mágica, ya mis alumnos ya saben todo y ya no tienen vergüenza, ¿no? Sino que es a través de reflexiones, de concientizaciones, ¿verdad? Donde tenemos que hacer que nuestras lenguas indígenas tengan un prestigio, ¿verdad? Entonces, para eso existen diferentes políticas lingüísticas que podemos aplicar de cierta forma, ¿no? Y ver también que si bien dicen, es discriminatorio, o sea, no quieren hablar por vergüenza, discriminación, pues también podemos mostrarles videos donde extranjeros se están interesando en la lengua indígena. En Estados Unidos, en Washington, en la universidad, se enseña el quechua. ¿Por qué se enseña el quechua? No porque quieren hablar y es una lengua cualquiera, ¿no? Sino que también tiene su importancia, quieren aprender la cultura quechua, etcétera. Entonces, se enseña el quechua en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también hay extranjeros que llegan a Bolivia y aprenden el guaraní, aprenden el aymara, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, no sé si son ejemplos para que nosotros despertemos y veamos que por qué nosotros tenemos vergüenza de nuestra lengua indígena y extranjeros que no tienen nada que ver con nuestra cultura se están interesando en nuestras lenguas indígenas, ¿no? Entonces de ahí parte ya ese despertar de los estudiantes, ¿no? Entonces decir que de cierta forma, y es verdad que tiene una importancia nuestra lengua indígena, pero por toda la historia que hemos pasado, por todas las situaciones que hemos pasado, prácticamente han sido relegadas, ¿verdad? Esa es la situación que tenemos aquí en el bilingüismo de mantenimiento, ¿no? Entonces tendríamos que hacer esa situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo algunas actividades o materiales que de cierta forma también creo que lo aplican ustedes, ¿no? Entonces aquí vemos partiendo de nuestro contexto, ¿verdad? Porque si muy bien sabemos que la modernidad ha impuesto una nueva lengua, unos nuevos contenidos, pues estas lenguas y estos contenidos eran súper descontextualizados y no tenían nada que ver con nuestro contexto y prácticamente la educación decía que los estudiantes venían con una mente vacía y que nosotros teníamos que llenar de información, ¿no? Entonces, simplemente ellos eran receptores de información en lengua ajena más de paso, entonces la educación era para ellos todo una frustración, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué dicen nuestras nuevas leyes, y en especial la ley 070? Que la educación debe partir de
los conocimientos previos de los estudiantes, ¿verdad? Porque los estudiantes vienen con conocimientos, vienen con saberes, ¿verdad? Ya vienen con un bagaje de información dentro de sus cabezas que muy bien podemos explotar para poder continuar la educación, ¿no? Entonces aquí para aprender o para realizar estas actividades de enseñanza de lectoescritura, podemos partir, y ya me lo han dicho algunos que han hecho obras, han relatado cuentos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esas situaciones donde podemos ver relatos de mi pueblo y de cierta forma también entra la investigación, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo la oralidad porque van a ir a buscar personas también para que les informen, ¿verdad? La oralidad y a la escritura después para que ellos redacten y sistematicen la información, la sabiduría de los abuelos, ¿verdad? La interacción con esos abuelos que aún están ahí presentes, que tienen unas historias muy sorprendentes, digamos, de la comunidad, ¿verdad? Entonces también interactuar con ellos y ahí estamos practicando la oralidad y la escritura porque estamos escuchando a una persona que sabe mucho del pueblo y lo estamos transcribiendo, ¿verdad? En en un papel, ¿verdad? Tenemos los colores de mi comunidad que saben que habíamos visto ya en el anterior módulo que los tejidos también de cierta forma cuentan una historia, tienen una información, entonces cada color tiene su sentido, entonces también ver esa situación, ¿no? De que por qué un tejido tiene tan diferentes colores que otro tejido, ¿no? Entonces ahí estamos viendo también esta situación de la oralidad y la escritura, ¿no? Estas son actividades que podemos hacer con nuestros estudiantes y lo hacen, ¿no? Sin simplemente es ampliarle un poco más las actividades, ¿no? Otra actividad que podemos ver es, si bien dicen ustedes que tienen estudiantes que hablan castellano, que hablan quechua, ¿verdad? Y que muy bien se pueden ayudar uno con otros, ¿no? Entonces aquí tenemos esta situación de las tarjetas, de las tarjetas o cartitas, yo le llamo, donde tenemos estas pequeñas tarjetas, donde tenemos escrito en un lado la palabra en quechua, que es alco, y si damos la vuelta, la tarjeta, ahí tenemos ya eh, la imagen y la palabra en castellano, ¿no? Entonces aquí también muy bien podemos ayudar tanto al estudiante que solo o tiene dificultades en hablar el quechua, pues ya aprenderá más castellano o viceversa, ¿verdad? El que no sabe quechua, pues ah, aprenderá este idioma, ¿verdad? O sea, el castellano hablante aprenderá el quechua, ¿no? Entonces, con estas cartitas o cartillas podemos ayudar a ambos estudiantes que tienen estas dos lenguas diferentes, ¿no? Porque hoy en día tenemos esa situación en los colegios, ¿no? Entonces aquí tenemos la palabra punku, que era puerta, y se da la vuelta a la tarjeta y tenemos la palabra puerta, ¿no? Y así, y aquí tenemos la palabra wasi y damos la vuelta y la imagen y la palabra, ¿no? Y aquí la yawarwasi, que es la familia, y ahí está la familia y la imagen, ¿no? Entonces, a partir de estas tarjetas, también podemos hacer, digamos, que los estudiantes trabajen la lectoescritura, ¿verdad? Como simplemente sí son palabras simples, pero a partir de estas palabras, o si se hace un bagaje de tarjetas, escoger las tarjetas y hacer una historia a partir de estas pequeñas tarjetas, ¿verdad? Con perro, puerta, casa, familia. ¿Qué pequeña historia puedo hacer de 3 líneas, ¿no? Ya sea en quechua o ya sea en castellano, ¿verdad? Como dice alguien, la profe Dionisia creo que nos dijo, ¿no? Que algunos hablan la lengua, algunos no, pero ya ahí tenemos también el trabajo en equipo, ¿no? Que ambos se ayudan también. Entonces, ahí también de cierta forma vemos la importancia de una lengua y de la otra, ¿no? Y ahí se están comunicando entre ellos y viendo que no es, digamos, vergonzoso o hablar la lengua indígena y que también puede ayudar de cierta forma en situaciones X, ¿no? Entonces, esta es una de las actividades o un material que les puedo mostrar para que ustedes puedan trabajar con sus estudiantes, ¿no? Podemos trabajar también simplemente vocabulario haciendo memoria porque a un lado está la palabra y al reverso está, digamos, su traducción, ¿no? Entonces, de cierta forma también estás memorizando palabras, ¿no? Y
Otra actividad que les podría mostrar y que me parece muy interesante, ya entrando a esto de la lectoescritura, pero más del literario, es este Poemas en 5, ¿no? Este poema en 5, si bien nos enseña a estructurar un poema simple, también nos está ya introduciendo a la parte gramatical porque nos está mostrando un sustantivo, una palabra, o adjetivos cuando dice describir, verbos, que son las frases de 4 palabras, frases de 2 palabras, y ya después otra vez ¿no? El sustantivo. También estamos viendo sustantivos, adjetivos y verbos, ¿no? Entonces aquí nos dice la estructura, cómo debe estar estructurado este poema en 5. Aquí vemos, dice verso 1, una palabra, ¿no? Verso 2, 2 palabras que la describen a esta palabra. Verso 3, 3 palabras que dicen lo que hacen. Entonces, en realidad tienen que poner solo verbos, ¿no? 4, una frase de 4 palabras que esté relacionado con la primera palabra, ¿verdad? Y 5, la misma palabra del primer verso. Y cerramos con la misma palabra. ¿Cómo es el ejemplo? El ejemplo es el siguiente. Aquí tenemos una palabra y la palabra es nubes, ¿no? No importa si es plural, singular, ya depende de la palabra que escoge el estudiante, ¿no? 2 palabras que la describen, blanca, grises, ¿verdad? Blancas, grises. 3 palabras que dicen lo que hace, vuelan, crecen, espantan. Una frase de 4 palabras. Sus lágrimas son lluvia. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y terminamos con la misma palabra del primer verso. Y nubes, ¿verdad? Entonces ya está aquí un poema. Entonces se la lee como poema y dice nubes blancas, grises, vuelan, crecen, escapan. Sus lágrimas son lluvia, nubes, ¿verdad? Entonces ahí está. Ya eh, un poema que ellos han escrito, ¿verdad? Y al final, de cierta forma, también es emocionante, ¿no? Haber escrito un poema que a veces simplemente pensamos que es tan conflictivo escribirlo y ya tener una producción, digamos, que de cierta forma también es eh, motivante para el estudiante, ¿no? Entonces, estas son las pequeñas actividades que les puedo mostrar para que les sirva o les ayude un poco en sus trabajos, ¿no? Esto también lo podemos usar con el quechua, ¿no? Para hacer también las mismas situaciones y ahí estamos aprendiendo también palabras, describir en quechua, usar verbos en quechua y hacer frases en quechua y también, ¿qué se llama? Sí, eso, frases en quechua, verbos y usar adjetivos, ¿verdad? De cierta forma, ¿sí? Entonces, con esta última, quiero que ustedes trabajen también y se inspiren y para que vean que es fácil hacer un poema en 5. Y les doy 5 minutos porque ustedes son profesores y son muy inspirados, entonces 5 minutos para hacer un poema que a ustedes les guste, usando cualquier palabra. ¿Sí, profes? ¿Lo hacemos? 5 minutitos para que lo realice y después me lo lee. ¿Entendido? Ahora les mostraré la regla para que sigan haciendo.
¿Ya tienen su poema? Un ratito, por favor. Profe Noemí. Dicen buenas noches, Buenas noches. compañeros, buenas noches. Voy a empezar. Rosa, roja, blanca, crece, adorna, alegra. Su aroma es vida, rosa. Muy Gracias, bien. Licen. Muy bien, profe. Pero ahora, ahí también estamos hablando de cierta forma también de lo oral, ¿no? De la oralidad, porque tenemos que leerlo en forma de verso. Usted lo leyó como un texto normal y corriente. Entonces, como que ahí no vemos mucho el poema, ¿no? Entonces, a ver, léalo como poema ahora. Bueno, rosas, rojas y blancas, crecen, adornan, alegran. Su aroma es vida, rosas. Ya, está mejor, profe. Muy bonito. ¿Verdad que es fácil hacer un poema en 5? Sí, Liz. ¿Alguien más? Profe, somos 27 menos 2, 25. Profe Noemí ya habló. ¿Quién más ha hecho su poema? Lice, Sí, profe Lidia. la última parte no la he entendido muy bien, pero lo hice de la siguiente manera. Ya. Niños alegres, tristes, corren, juegan, cantan. Su rostro ilumina al rostro de sus maestros. Esa parte no he podido. Ya. Menos la última parte, no he podido, no. La última parte es una frase de 4 palabras. Sus rostros iluminan. ¿Qué sería? Sus rostros iluminan el aula, sus rostros iluminan eh, el paisaje, no sé, sus rostros. 4 palabras son. 4 palabras. Sus rostros iluminan al maestro. Ahí está. Al maestro. Sí. Sus rostros Ya. iluminan al maestro. Sí, gracias, Lisa. Ahí está. Ahí está. Sí, a veces es como que esa partecita confusa, ¿no? Entonces, para que aprendan también adjetivos, ahí podemos poner 3 palabras que sean adjetivos, 4 palabras que sean verbo, ¿no? Entonces ya saben que es adjetivo, ya saben que es verbo, que a veces tenemos muchos problemas en que identifiquen esas palabras, ¿no? Que cuáles son adjetivos, cuáles son verbos, y de cierta forma también cuáles son sustantivos, que a veces también se pierden en esa situación, ¿no? Entonces ya estamos entrando también más en materia, ya sea en castellano, y también podemos agarrar la misma actividad en quechua, ¿no? Que también podemos ver cuáles son adjetivos en quechua, cuáles son nombres en quechua, cuáles son verbos en quechua también, ¿no? Entonces ya le estamos dando, digamos, un sentido más a la lengua indígena que simplemente entrar y saludar y hacer adivinanzas ahí porque tiene que estar, ¿no? Porque tiene que entrar, porque dice eso en la currícula, es introducir la lengua indígena, pero ya, ahí terminó todo, ¿no? Entonces ya le damos un sentido más, ¿no? ¿Alguien más que quiera hablar, que quiera hacer su poema? Deberíamos hacerlos todos, ¿no? Porque somos todos inspirados. Siguiente. ¿Quién no se Yo, pelee? Lice, Profe Cintia. ya. No sé si estará bien. Vamos a ver. Amar, amar, tristeza, felicidad. Sueñan, sienten, viven. Muchas almas entre sí, amar. Muy bien, me parece bien. Gracias. Otra. Listen, Ya, profe Miriam, creo. no, Noemí. Ya, Noemí, profe Noemí. Perros, alegres, perezosos, cuidan, protegen, alegran. Un amigo fiel, compañero, perros. Un amigo fiel, una frase de 3 palabras era, de 4 palabras era. Pero está bien. Sí. Bueno, Bueno. la regla no es tan estricta, ¿no? También, porque podemos tener también una frase de 3 palabras, ¿no? Pero está bien. Otra. Otro más, un hito más. ¿Quién más?
Listen, Sí, aquí, profe a Rubén. ver, tal vez me equivoqué. Ya a ver. Amigos, compañeros, confidentes, solidarios, amables, respetuosos. Mis mejores amigos alegres. Amigos. Sí, me parece Pues, bien. Está bien. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Entonces, son esas pocas actividades que les he podido mostrar para que puedan o aplicarlos o también ampliar a partir de esas ideas, ¿no? Porque ustedes son las personas más creativas que existen, porque son maestros y ahí está la creatividad en ustedes. Y a partir de eso podemos hacer muchas otras actividades más, ¿no? Aplicarles en diferentes situaciones también y ya introducir más, digamos, ambas lenguas de cierta forma, ¿no? Porque también podríamos ver esta situación en quechua y los estudiantes que dominan quechua también ayudar a los estudiantes que no dominan quechua y hacer estos poemas en 5, ¿no? Para que lo puedan realizar, ¿no? Comentarios, preguntas, profes. ¿No tienen comentarios? ¿No tienen preguntas? Entonces iremos a ver nuestras actividades para esta segunda semana, ¿sí? Ahorita les muestro. Un ratito, por favor. Muy bien. Les comparto pantalla. Ya. Entonces, ¿cuál es nuestra actividad? Nuestra actividad número 2 es la misma o es la misma de la actividad número 1, ¿no? Aquí está. Ah, no, mejor las orientaciones. Aquí no está escrito. Entonces, tenemos igual, nuestra actividad número 2, número 1 de la semana 2 es igual una ficha de lectura. ¿Qué vamos a hacer aquí? Revisar el texto de Justo Oxadías, algunos indicios para la epistemología de la oralidad en quechua, de la página 48 a la 71. Este artículo es parte del libro Epistemología de la Educación Intercultural, PRAEC 2009, ¿no? Memorias del taller sobre educación intercultural y epistemología emergente. Disponible para descargar en el siguiente enlace. Entran al enlace, hacen clic y ahí está el texto, ¿no? Aquí está el texto. Entonces aquí buscan la página y esa página lee, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? De la misma manera, dar una lectura al texto académico de la semana 2 del módulo 2, ¿no? Elaborar una ficha de lectura según el criterio que ya conocemos y que también se los he puesto en la actividad que ahorita les voy a mostrar. Título, autor, referencias completas, nombre del participante y lo mismo, ¿verdad? Aquí está, realizar una síntesis de las principales ideas expuestas del autor, ¿no? El resumen no debe ser menor a 400 palabras. Ya saben, ya les he explicado de cierta forma cómo se hace un resumen, ¿verdad? Es agarrar las ideas principales o palabras claves y a partir de esas ideas principales y palabras claves, yo redacto mi resumen con mis propias palabras. ¿Entendido? Ese es el resumen. Ya saben cómo contar las 400 palabras en el recuadro que está en blanco, escriben sus palabras, lo demarcan y en una esquinita les muestra cuántas palabras son, ¿verdad? Para que sean 400 o más, ¿no? No menos de 400. El número 2,
Comento sobre 3 ideas o temáticas que me llamaron la atención y me resulta útil para comprender el contenido del módulo. La respuesta no debe ser menor a 350 palabras. Igual lo mismo el 3, comentar sobre 3 ideas o temáticas con el que no esté de acuerdo. Las respuestas no deben ser menos de 350 palabras, ¿verdad? Entonces es casi la misma actividad de la semana 1, pero leyendo este texto que ya está aquí en la página y el texto académico de esta semana, ¿verdad? Esa es la práctica. Entonces, estos también se los he puesto el mismo formato en la actividad. Miren, entran a la actividad 1, ¿sí? Y bajan el cursor y aquí está. En un costadito está ya el documento en el formato que pide las orientaciones metodológicas. Hacen clic y lo único que tienen es llenar el archivo y archivar con su nombre y la especialidad, ¿no? Es lo que les puedo facilitar para que el trabajo sea más sencillo, ¿no? Ya. La actividad número 2, ¿en qué consiste? Todos han comprendido la actividad número 1, ¿verdad? No hay preguntas. Muy bien. Los criterios de evaluación de la actividad número 1. El trabajo responde a las consignas de la tarea. La síntesis expresa las ideas principales del artículo. Es una elaboración propia y no una copia parcial o total del texto. Eso es muy importante. Los comentarios son coherentes, precisos y reflejan una posición crítica y reflexiva sobre el tema y su aplicabilidad. La discrepancia con algunas temáticas o ideas del texto se sustentan en argumentos sólidos y reflexivos, ¿no? Si no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Entonces ahí está el argumento sólido y reflexivo. El trabajo cumple con las consignas y la extensión establecida para su elaboración. No presenta mayores errores de redacción y puntuación, ¿verdad? Sí, errores de redacción y puntuación. Muy bien, esos son los criterios de evaluación de la primera actividad. Nuestra actividad número 2 es un foro académico. ¿Cuáles son nuestras consignas? Revise el artículo de Lorena Córdoba, Consumo literario en lengua indígena. Experiencias de revitalización desde el sur de México, disponible para su descarga en el siguiente enlace. Van al enlace, hacen clic y ahí está el texto, ¿no? Entonces el texto es en una página de internet y que ahí lo leen, ¿no? Aquí está. Entonces, en la misma página leen el texto. No está cubierto, nada, está todo el texto ahí. ¿Sí? Dice, la producción y el consumo de la literatura indígena en nuestro medio es limitado en comparación con países como México y Perú, que cuentan con una amplia tradición de políticas e incrementan su desarrollo sobre la base de la lectura y tomando en cuenta tu experiencia práctica. En el foro responde las siguientes preguntas. ¿Qué factores han limitado su producción? ¿Cómo la escuela o la unidad educativa puede contribuir a su desarrollo? ¿Qué condiciones se requiere para fomentar su creación y difusión? ¿Sí? Son 3 preguntas a las que tienen que responder. Y les dije que en el foro no es escribir un testamento de página y media, ¿no? Para hacer un poco de recuerdo y a los que son también nuevos integrantes en este grupo. El foro consiste en hacer una discusión entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Mi respuesta a uno tiene que ser
clara, concisa y breve. Pero lo breve no quiere decir tampoco 2 líneas, ¿no? Máximo habíamos dicho, en 5 líneas yo puedo hacer una respuesta clara, concisa y breve, hasta mi argumento puede entrar en 5 líneas, ¿no? Cosa que la persona que entre y lea, pues no se canse, ¿no? Porque es la realidad. Entramos al foro y vemos una respuesta de media página que a veces la primera la leemos y ya no la leemos más porque ya nos da hasta flojera. No es escribir un documento grande, el foro es como un chat, ¿sí? Entonces, como una charla. Entonces, en el foro lo que nosotros tenemos es que es charlar. Entonces, la charla tiene que ser esa, con aspectos claros, concisos, breves, bien argumentados, etcétera. Pero todo eso en 5 páginas lo podemos hacer muy bien, ¿sí? Entonces, participamos, como habíamos dicho anteriormente, o en módulos, o el módulo anterior, desde el día jueves. ¿Por qué? Aquí no nos dice la cantidad de participación que tengamos que tener, sino que dice una, que es una participación fluida en los criterios de evaluación, ¿ve? Las participaciones en el foro son consistentes en las reflexiones y análisis de las temáticas. Responde a las preguntas guías. Recupera aporte de la lectura. Expresa una posición crítica desde la especialidad o área donde desempeña sus funciones, ¿verdad? No hay que participe 5 veces, 6 veces, sino que aquí el hecho de que no haya el criterio de evaluación, esa situación, no es que yo voy a responder y me voy a olvidar del tema, ¿no? Entonces, eso no es un foro, es un cuestionario que estamos llenando dentro de un foro. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Desde el día jueves vamos a empezar a participar y pongámosle pues una cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a participar jueves, viernes, sábado, domingo, 4 veces, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta que no solo debo participar el día domingo a las 6 de la tarde y 5 veces, eso no es participación fluida, digamos, ¿no? Porque a veces participan así día domingo las 5 veces y agarran a los compañeros que quieren, a los que quieren responder o argumentar o refutar o discutir. Y simplemente les dice, sí, estoy muy de acuerdo con usted y una frase más me le ponen ahí de apoyo, pero eso tampoco es una, una participación analítica y reflexiva, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer, si estamos hablando, o sea, si estamos respondiendo a una persona, ah, poner el nombre de esa persona. Sí, estoy de acuerdo con usted, profesor Rubén, porque en anteriores módulos decían, sí, estoy de acuerdo, pero yo digo, ¿con quién está de acuerdo? Saben que muchas veces el foro se mezcla, no siempre sale al lado al que está respondiendo. Entonces yo digo, ¿a quién estará respondiendo? Y tengo que leer para ver la relación con quién está conversando, ¿no? Entonces no se olviden de esa parte de colocar el nombre a quién están respondiendo, a quién están haciendo la discusión. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, quiero una participación fluida y algunos hacen una pregunta que también está bien, ¿sí? Pero eso tampoco va a decir que va a tener un puntaje esa pregunta, sino que esa pregunta está muy bien elaborada para que la persona que tenga que responder responda, ¿no? Pero poner el nombre profe, que es profe Dionisia, ¿a qué se refiere con con esa pregunta? Y le ponen o qué quiere decir, la pregunta que le quieran hacer, ¿no? Y a veces no responden, entonces, a esa persona que lo responde, pues ya ni modo, ¿no? No responde, quiere decir que ha entrado y no le ha importado más nada. Y listo, ya tiene sus 4 participaciones y lo dejó. Eso no quiere decir, ¿no? Entonces, constantemente tenemos que entrar al foro y ver quién está discutiendo conmigo, o si hay una pregunta, o si no hay una pregunta, etcétera, ¿no? Entonces, la primera vez nos ha funcionado muy bien y me ha parecido muy interesante en el módulo 1 cuando hemos hecho esta situación del foro desde el día jueves, que ha sido, me parece, muy productivo y creo que ahora también lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, desde el día jueves, profes, yo voy a empezar a entrar a la plataforma y voy a empezar también a,
a comentar también, ¿verdad? Yo también comento porque desde el día jueves también me obligan a comentar a mí, cosa de que en el segundo foro del anterior ya no, porque todos solamente entraron en domingo, ¿no? Porque ya no se dijo que entren el día jueves, ya no se dijo nada, entonces todos supusieron que era fin de semana nomás, entonces creo que la mayoría entró domingo o sábado en la noche y ya no, pues solamente me queda que se evaluar nada más, ¿no? Entonces no olviden eso, profes. Grábense que desde el día jueves vamos a empezar a participar en el foro. ¿Sí? Preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Tienen la palabra, profes. ¿Nada que decir? Muy bien, entonces no hay nada que decir. Vamos a entrar a... Dicen, yo tuviera una consulta. Sí, profe Noemi. En la parte de referencia complemento, ahí completa. En el primer trabajo. Título, Sí, autor, Lice. referencia complementaria. Si usted puede ser aquí el módulo, ¿qué es? El texto académico número 2, o si usted ha leído otro texto más para complementar esta información, poner aquí eso, referencia complementaria. Si ha leído otro, digamos que esto un poquito le ha complicado la lectura, pero usted ha encontrado un texto un poco más sencillo de comprender, pero que habla del mismo tema, ¿verdad? Y que ha complementado este documento con ese otro documento, entonces pone ahí su referencia complementaria, otro autor, otro título, ¿no? Eso es lo que es la referencia complementaria, pues complementar la información. Licenciada, Bueno, en el título va a entrar, en este caso de la semana 2, va a entrar epistemologías en la educación intercultural. Ese va a ser el título, ¿verdad? Claro. Datos bibliográficos, dice todo el título que tiene el libro. ¿No ve qué título tiene el libro? Ese título entra aquí. ¿Quién es el autor del libro? Aquí entra el autor del libro. Gracias, Liz. Sí, profe. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces nos pasaremos a